La parsha de esta semana, Parshas Kiseitzei, comienza con un versículo sobre el cual podemos preguntar varias cuestiones que nos van a ayudar a entender cuál es una, por lo menos, de las enseñanzas que podemos extraer de este versículo. Porque en la práctica, todos los preceptos de la Torá, algunos se aplican en cierto lugar en el mundo, por ejemplo en Jerusalén, o por ejemplo en la tierra de Israel. Algunos se aplican en ciertos momentos de la historia, por ejemplo cuando todo el pueblo de Israel vive en la tierra de Israel. Y hoy en día, concretamente hablando, no se aplican. Pero sin embargo, la contraparte espiritual del versículo sí se aplica y podemos extraer enseñanzas, porque de vuelta, al final la palabra toira viene de la palabra hoira, enseñanza, y esas enseñanzas, así como la toira es infinita, es eterna, se aplica en todos los lugares, en todos los momentos, las enseñanzas se aplican en todos los lugares, en todos los momentos. A veces concretamente hablando, a veces espiritualmente hablando. El versículo que da comienzo a la parsha de esta semana, Parshas Kiseitzei, justamente lee así: Kiseitzei la milchomo aleivejo. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, unesando a Hashem lekejo biyadeja, Dios te lo entregará en tus manos, veshovis ashivyoi, y vas a tomar cautivos. Sobre este versículo hay varias preguntas. Punto número 1, Moishe Rabbeinu está hablando con todo el pueblo de Israel, todos juntos. Y sin embargo dice en singular, Kiseitzei la milchomo, cuando salgas tú, cuando salgas a la guerra. ¿Por qué dice en singular y no dice en plural? Luego, por supuesto, habla de una guerra. Luego dice que Dios entregará sobre tu enemigo, aleiveja, sobre tu enemigo. Sobre tu enemigo. La guerra es contra tu enemigo. Debería haber dicho neged oiveja, contra tu enemigo. Be oiveja, con tu enemigo. Pero no sobre tu enemigo. Dios te lo entregará en tus manos a tu enemigo y luego tomarás cautivos. ¿Qué son estos cautivos? Y de hecho la forma en que lo dice la Torá es utilizando la misma palabra dos veces. Veshovisa shivyoi. Es como si dijésemos, cautivarás cautivos. Una cosa así. La traducción correcta es tomarás cautivos. ¿Pero por qué repite la palabra? A su vez, una pregunta más. La palabra tu enemigo es como si estuviese escrita en plural. Y es como si fuese tus enemigos. Entonces, cuando salgas a la guerra en singular sobre tus enemigos, ¿por qué dice en plural? ¿Cuáles son los enemigos que están en plural en la guerra? ¿Que se juntaron muchos para pelear contra el pueblo de Israel? Ok, una explicación de esta cuestión es la siguiente. La guerra de la que estamos hablando, dice el Zohar, es la guerra de la tefila. Es el rezo, la oración, es una guerra. Y es una guerra que ocurre dentro de la persona, para que la persona misma se conquiste a sí mismo. Sabemos que tenemos un alma animal y que tenemos una expresión de Dios en nuestro interior que debe conquistar a este alma animal. Y hay una constante guerra entre cumplir la voluntad de Dios, que esto es lo que quiere la expresión de Dios que tenemos en nuestro interior, o no, cumplir lo que yo tengo ganas. Y ya está, que esto es el alma animal. Y hay una constante guerra. El momento en que ocurre esa guerra es el momento de tefila, es el momento de rezo. ¿Y por qué dice kiseitzei? Cuando salgas a la guerra. ¿Qué es esta cuestión de salir a la guerra? Cuando haya una guerra y ya está. Porque el concepto de tefila, el concepto del rezo, es un salirse de las propias limitaciones. La forma en que nos aseguramos la victoria de, llamémoslo, por decirlo de alguna manera, la parte buena de nuestro interior, por sobre la parte mal de nuestro interior, es cuando nuestra actitud en la guerra es, voy a salirme de mis propios límites, voy a salir a la guerra, voy a salir de mis limitaciones. A veces son limitaciones interiores, que uno mismo se impone. A veces son limitaciones exteriores, que el medio te impone. Yo voy a salir a la guerra. Punto número 2. ¿Cuál es la actitud, más allá del objetivo, que es superar las propias limitaciones? ¿Cuál es la actitud con la cual uno sale a esa guerra? Sobre el enemigo, al oiveja. Es decir, de entrada yo ya sé que tengo todas las herramientas para ser victorioso. La actitud es esa desde el comienzo, a pesar de que todavía no gané nada. Estoy saliendo a la guerra, estoy trabajando en esa guerra y estoy intentando superarme a mí mismo. Y que mi parte buena esté por sobre mi parte negativa. Pero ya cuando la actitud desde entrada es alo y deja sobre tu enemigo, con seguridad garantizás, como continúa el versículo, Dios lo va a entregar en tus manos. Vas a poder refinar tu parte interior animal y superar tus propias limitaciones. Perfecto. ¿Por qué dice enemigos en plural? Si aparentemente es una guerra de una persona, un pueblo de Israel, contra un enemigo. Un alma contra un alma. ¿Por qué dice en plural? Si no es un alma contra muchas almas. Y la idea básica es que la forma en la que vive la expresión divina que tenemos en nuestro interior, se conoce también como Nefesh Elokis, el alma divina, es que está unida a Dios. Y es una con Dios. Por eso, en la práctica,
el versículo está hablando en singular. Moisés Rabbeinu está hablando con todo el pueblo de Israel, pero dice, cuando salgas a la guerra en singular. ¿Por qué? Porque la esencia de cada uno de nosotros es que somos uno con Dios. Estamos unificados con Dios. Dentro de lo que sería el pueblo de Israel, estamos todos unidos entre nosotros. Somos Ahdus, unión. Pero incluso en una persona misma, todas sus fuerzas están orientadas a servir a Dios. Entonces hay una unicidad en el interior de la persona que es paralela y se une, valga la redundancia, a la unicidad de Dios. Entonces salimos en forma singular a la guerra, pero nuestro enemigo es en plural. Cuando la Toira hace un recuento de las almas del pueblo de Israel que bajan a Egipto, la Toira dice, Shivim Nefesh, eran 70 alma, en singular. Es decir, que a pesar de que eran 70 personas, pero eran como una sola unidad, una sola familia, un solo alma. Cuando la Toira recuenta las almas de Esav, del hermano de Jacob, dice que eran Shisha Nefashois, 6 almas en plural. Eran pocos, pero estaban todos separados. El concepto de la impureza, el concepto de la idolatría, el concepto de lo que se opone a la voluntad de Dios en el judaísmo, es la idea de separación, es la idea de multiplicidad. Y lo opuesto a todo eso es la idea de unión, unirse con Dios. Entonces, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, está en singular. Porque en la práctica la persona tiene que utilizar todas sus fuerzas, todas unidas. Tiene que unirse con los otros en el rezo. Tiene que unirse con Dios. ¿Para qué? Para luchar. Como dijimos anteriormente, que salir de esa guerra es el rezo, superarse a sí mismo contra tus enemigos en singular, que ellos están separados. No tienen esta fuerza de estar junto a Dios para poder ser victoriosos en esta guerra. Y por último, vas a tomar cautivos. ¿Qué significa vas a tomar cautivos? En la práctica, todo lo negativo dentro de la persona está esperando, está en cautiverio en tu propio interior, esperando ser tomada, digamos, por la parte positiva y refinada y elevada, reconectada con Dios. Entonces ya estaba en cautiverio esto. ¿Tu trabajo cuál es? Tomar todo ese cautiverio, refinarlo, elevarlo y reconectarlo con Dios. De manera tal que toda la persona, la parte positiva de la persona y la parte negativa de la persona estén conectadas con Dios. Entonces vemos solamente del primer versículo que está escrito de una manera muy precisa y muy particular. La palabra kiseitse, cuando salgas tenés que superar tus límites. La guerra es la tfila, es el rezo. Contra tu enemigo. Es decir, la actitud de entrada tiene que ser que estás por sobre tu enemigo. Vos saldrás a la guerra en singular, tu enemigo es en plural. Vas a capturar, tomar tu enemigo y reconectarlo con Dios. Hay toda una enseñanza espiritual. Que seamos meritorios, tengamos el zhus de poder observar y ver en cada versículo, en cada esquina de la Toira, cuál es la enseñanza espiritual concreta que nosotros podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas particulares y a través de utilizar esas enseñanzas, a través de vivir esas enseñanzas, acelerar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.